gastronomía en un ambiente único. Deleítese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. Estamos empezando tu programa Conciencia para Crecer, de Laboratorio a la Calle, un programa que invita a explorar el mundo científico y tecnológico que pretende transformar el mañana en beneficio de todos. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Conciencia para Crecer de Laboratorio a la Calle. Este es el programa número 18. En esta ocasión nos acompaña, y me da mucho gusto que así sea, el doctor Daniel Durini Romero. Él es doctor en microelectrónica, es investigador en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, adscrito justamente a la coordinación de electrónica. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por aceptar la invitación que te hice a bote pronto. Muchísimas gracias, es un placer y un honor, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Daniel estudió su licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM. De Ingeniería. De Ingeniería Química. Él es ingeniero electroelectrónico, egresado, como decía yo, de la Universidad Nacional. Posteriormente hizo una maestría en electrónica en el INAOE, y después se fue a Alemania a hacer su doctorado. He invitado al doctor Durini para que nos hable de algo que nos va a llamar mucho la atención, como ustedes constatarán. Es algo que creo va a revolucionar en los próximos años la computación. Se habla de la computación cuántica. Y para ir calentando motores, pues yo quisiera que Daniel nos explicara qué es la computación cuántica. Muy bien. Bueno, pues la computación cuántica es básicamente un tipo de computación, digamos, de resolución de problemas, pero utilizando las propiedades cuánticas de las partículas, ¿no? de la probabilidad estadística que tienen las partículas, y que se ha ido desarrollando y estudiando desde el inicio de la mecánica cuántica, hace 100 años para acá. Y básicamente la ventaja que van a tener los computadores cuánticos una vez que los hayamos desarrollado, porque todavía todo esto está en ciernes, ¿no? Todavía apenas vamos desarrollándolo a nivel mundial, es que en lugar de manejar solamente dos estados como en la computación convencional, digamos lo que conocemos como ceros y unos de los bits, también vamos a poder explotar las propiedades cuánticas de las partículas en donde pueden obtener el estado 0, el estado 1, o una infinidad de estados, digamos, intermedios, ¿no? Donde pueden al mismo tiempo tener propiedades que podrían interpretarse como ceros y unos. Y además, la gran ventaja que se va a poder explotar es que, por ejemplo, electrones, no nada más vamos a poder tener, digamos, los estados de una sola partícula, sino que en el entrelazamiento, el entanglement se dice en inglés, de 1, 2, 3, 4, de varias partículas, vamos a poder, ellas van a empezar a interactuar entre sí mismas, y con eso vamos a aumentar de una manera exponencial, bueno, dependiendo del número de estos entrelazamientos, el número de estados cuánticos que van a poder tener, digamos, estos electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces vamos a tener, digamos, una distribución ortogonal, que nos podemos imaginar como una esfera, en donde vamos a poder manipular los estados de los electrones únicos, que van a poder
digamos, tener un estado de giro de su spin, de una de sus propiedades cuánticas, en una dirección, digamos hacia arriba o hacia abajo, si nos podemos imaginar una esfera, y al mismo tiempo van a tener estos estados intermedios que nos podemos imaginar como un plano que rebana esta esfera a lo largo de su ecuador, ¿no? Entonces, esos van a ser entonces los diferentes estados en los cuales va a poder encontrar este electrón, y en su entrelazamiento con los demás electrones, además van a poder tener, digamos, los estados muy parecidos a estos electrones. Y ahí viene algo que es un problema a la vez que una gran ventaja. Y el problema es que estos estados cuánticos también dependen de la física estadística. Es decir, que no van a poder, si medimos el estado de un solo electrón, no nos va a poder dar una respuesta inmediata, única, si está girando en una dirección o en otra, como si fuera el bit de 0 y 1, sino que a la hora de tratar de medir e interferir a través de una medición, al medir su estado cuántico para saber en qué sentido está girando o cuál es su estado en el que se está encontrando, vamos a interferir con él y vamos a obtener pues una serie de respuestas estadísticas, ¿no? Y luego, si medimos dos o más partículas que están entrelazadas entre sí, cada una de manera separada nos va a dar también una serie de resultados al mismo tiempo, que van a estar relacionados entre ellas, pero que van a depender entonces de la estadística y de la misma naturaleza cuántica de ellos. En pocas palabras, ya para bajar un poco de esta teoría cuántica, lo que vamos a poder tener es las propiedades cuánticas de estos electrones nos van a posibilitar de empezar a hacer, digamos, basados en la teoría cuántica, una serie de operaciones al mismo tiempo en varias partículas, y en lugar de tener como en la computación convencional, donde nada más tenemos dos estados, el 2 a la n, que es el número de bits de información y posibilidades de almacenar esta información, digamos, dentro de las computadoras convencionales, vamos a tener n estados de 2 a la n, dependiendo de cuántos de estos bits cuánticos, como se llaman, o quantum bits o qubits, como se dice en inglés, están interrelacionados entre sí. El problema o la paradoja de todo eso es que una vez que queramos medirla, vamos a tener que regresar a los algoritmos también de la computación convencional, porque cuando estamos midiéndolo, nada más vamos a querer tener los estados pues a 0 o 1 otra vez. Entonces, digamos que los algoritmos, para poder explotar esta propiedad cuántica de la materia, tienen que ser hechos con una lógica muy diferente a los que tenemos en la computación convencional, a tal grado que, por ejemplo, si tenemos una interacción de más de 50 qubits de estos bits cuánticos, estos simuladores que hoy en día tenemos no van a poder correrse en computadoras convencionales. Vamos a necesitar pues una computadora cuántica para poder simular las relaciones cuánticas de la computación cuántica, de la interacción de estos estados cuánticos de la materia. Muy bien, tanto de la teoría. Ahora, estos estados hoy en día hay varias maneras de inducirlos, y dos de las maneras que vamos a encontrar más frecuentemente son utilizando superconductores o semiconductores de los grupos 3 y 5. El problema adicional es que este tipo de entrelazamientos y superposiciones de los electrones, como estamos utilizando superconductores que, como sabemos, empiezan a conducir electricidad apenas a temperaturas muy, muy, muy bajas, muy cercanas a un cero absoluto, pues significa que estos sistemas primero hay que enfriarlos, ¿no? Y hay que enfriarlos por debajo, digamos, o sea, una temperatura muy, muy cercana, de unos 100 a 200 milikelvins, que es básicamente, pues estamos acercándonos a un cero absoluto. Serían digamos, temperaturas muy difíciles de alcanzar. ¿Por qué tienen que enfriarlos? Porque, bueno, si vamos a utilizar los efectos físicos que nos están
que están siendo presentes en los superconductores. Entonces, para poder inducir estos efectos físicos tenemos que enfriar los materiales en los cuales vamos a inducir estos llamados bits cuánticos o qubits a las temperaturas en donde estos efectos empiezan a manifestar. Y entonces estamos hablando de veras de 100 a 200 milikelvins, que son temperaturas muy, muy bajas, ¿no? Decía yo que Daniel Durini hizo su doctorado en Alemania. Esto fue en el Centro de Investigaciones de Jülich, en Alemania. En este centro existe una capacidad instalada en computación muy importante. De ahí salió un premio Nobel, el doctor Peter Grönberg, que descubrió la magnetorresistencia gigante, que fue el antecedente de los CDs, básicamente, sí. Básicamente. Y este centro y el INAOE y otras instituciones, le preguntaré ahora a Daniel, están desarrollando un proyecto muy interesante sobre esto que ha hablado Daniel. ¿Por qué no nos platicas de este proyecto de desarrollo de este tipo de dispositivos, Daniel? Claro que sí. Bueno, pues digamos, el Forschungszentrum Jülich, que es el centro de investigaciones en Jülich, históricamente fue fundado en 1956 alrededor, digamos, de un reactor nuclear de investigación, mismo que fue cerrado en el año 2006, y el centro, que tiene 6.000 trabajadores, es uno de los centros más grandes de investigación en Alemania, se propuso entonces a definir nuevas líneas de investigación. Y dentro de estas nuevas líneas de investigación, un gran esfuerzo, un gran área, digamos, está siendo dedicada a las nuevas, digamos, tecnologías de la información y computación. Entonces, las dos grandes direcciones en este sentido es la computación neuromórfica, lo cual significa que se están tratando de desarrollar algoritmos y maneras de realizar operaciones computacionales basadas en la imitación del cerebro humano, de las neuronas y las sinapsis entre estas, a nivel de simulación y también a nivel de hardware, ¿no? Que tal vez el estado sólido no es la manera de proceder, ¿no? Porque nuestro cerebro, pues básicamente está basado en lípidos, en grasas y en un estado líquido, ¿no? Entonces tal vez la cosa va por ahí. Y bueno, Jülich forma parte de un proyecto europeo grandísimo que se llama The Human Brain Project, en donde están tratando de simular de manera tridimensional la operación del cerebro humano, ¿no? Cosa muy difícil porque todavía no comprendemos suficientemente cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Es muy difícil a nivel de lípidos y a nivel de miles y millones de sinapsis, que son las interconexiones entre las células neuronales. Hay muchísimo que desconocemos, pero bueno, se están haciendo los primeros esfuerzos en este sentido. Y la idea es tratar de, imitando la naturaleza, obtener mejores resultados a nivel de cómputo, porque básicamente no conocemos una mejor computadora que nuestro propio cerebro. Esa es una gran línea de investigación. La segunda gran línea de investigación es precisamente la computación cuántica. La computación cuántica, pues, es una idea que no lleva tanto tiempo. O sea, fue presentada en los años 70 y 80 a nivel teórico. Richard Feynman, uno de los grandes físicos teóricos, habló, ¿no?, de que si vamos a simular efectos cuánticos, pues tendríamos que utilizar una computadora cuántica para poderlo hacer, más o menos a mediados de los años 80. Y a partir de ahí, esta idea teórica de la física poco a poco se fue transformando hacia una idea real tecnológica, con unos retos impresionantes a nivel de física, pero también, sobre todo actualmente, a nivel de ingeniería. Entonces, lo que se está tratando de hacer en Alemania, porque el Centro de Investigaciones Jülich forma parte de una red de centros de investigación, que son, creo que 18 centros grandes de investigación, que forman parte de la sociedad Helmholtz,
que se dedica al desarrollo de la ciencia básica, pero yo siempre le digo con juguetes grandes, ¿no? Aceleradoras de partículas, sincrotrones, reactores nucleares, supercomputadoras, grandes simuladores climáticos y de energías renovables, etcétera. Entonces, láseres de rayos X, etcétera. Entonces, Jülich tiene una supercomputadora que creo que es la número 9 o la número 10 más potente del mundo, que utilizan para estos desarrollos, digamos, de simulación. Bueno, entonces dentro de este esfuerzo están tratando de atraer los profesores o los investigadores alemanes y extranjeros que se dedican a la computación cuántica para que formen parte de una alianza de investigación que se está formando entre el Centro de Investigaciones de Jülich y la Universidad de Aachen, que es una de las universidades élite, sobre todo en lo que es ingeniería electrónica en general, en Alemania, y que está a 30 kilómetros de Jülich, ¿no? Entonces, ahí se está haciendo una alianza muy interesante. Hay un profesor que se llama Hendrik Blum, que él hizo su doctorado y fue investigador en Berkeley, y hace algunos años regresó a Aachen, y está tratando entonces de desarrollar la tecnología base de hardware para generar los llamados quantum bits o los qubits, y lo está haciendo no con superconductores como hoy en día lo está haciendo IBM, ¿no? IBM o Intel o Google, que están metiendo muchísimos millones de dólares en esta investigación, sino con semiconductores de los llamados grupos 3 y 5, ¿no? En su caso arsenuro de galio o indio germanio. Entonces también para provocar, digamos, y manipular los spins de los electrones y esta superposición y la interacción, digamos, de varios electrones, también nos tiene que enfriar a temperaturas muy muy bajas. Ya lo ha logrado. Entonces hoy en día estamos hablando de una generación de qubits que puede ser de 8 qubits, 16 qubits. Algunos están soñando y hablando que tal vez llegan a 20 y tantos qubits. El gran, digamos, desafío y lo que anunció Google y IBM también fue llegar a 50 o 51 qubits, que empiezan entonces generan, pues dependiendo del número de qubits que estamos generando, una cantidad impresionantemente alta de interacciones entre ellos, que pueden entonces realizar diferentes tareas de cómputo en paralelo basadas en estos efectos cuánticos de la interacción de los 56 qubits interactuando todos con todos. Entonces eso es lo que nos da esta potencia inaudita de la computación cuántica. Bueno, pero hoy en día, si uno ve en las noticias los primeros prototipos de las computadoras cuánticas que tanto IBM como también Google está queriendo darle al público en general para que empiece a jugar con ellas, incluso uno se puede meter a través de internet y generar los primeros algoritmos y tratar de probar algunas cosas con estos prototipos de computadoras cuánticas. El problema empieza a ser el hardware. Entonces, primero necesitamos agarrar un cristal, por ejemplo, de semiconductores como arsenuro de galio o de algunos superconductores, y enfriarlos primero a 100 milikelvins. Esto ya es un desafío de por sí, porque esas temperaturas tan bajas, resulta que si cambiamos un poco la temperatura o cambiamos, digamos, el campo electromagnético o hay cualquier otro cambio de la interacción en la materia, resulta que podemos perder estos qubits o podemos perder la interacción de diferentes qubits que están entrelazados entre sí, y con eso perderíamos la información. Entonces tienen que ser sistemas muy estables en su operación, con unos marcos, digamos, de control impresionantes para poder realizar las primeras operaciones computacionales como tales. Esto todavía no ha sido resuelto del todo. Segunda cuestión, hoy en día, pues el enfoque que se está siguiendo por las grandes compañías es lo que podríamos llamar el enfoque de la fuerza bruta, ¿no? Digamos, tenemos los cristales o los superconductores, que son una especie de cerámicas, los enfriamos a estas temperaturas, y así enfriados entonces hacemos con tubos, digamos, con cables muy largos, sacamos, digamos, los diferentes, porque tienen interacciones capacitivas que se generan entonces señales eléctricas.
los tenemos que sacar desde una temperatura casi del cero absoluto, traerla a temperatura, digamos, ambiente, pasando por diferentes fases intermedias, y afuera de estos crióstatos donde están generados, poner una especie de electrónica discreta para detectar esos cambios en las señales eléctricas que se están generando por la interacción de los qubits adentro de los crióstatos. Entonces, esto resulta en ser desafíos y retos enormes a nivel de física y de ingeniería de este tipo de interacciones. Porque, digamos, si metemos cualquier tipo de circuito al mismo crióstato a esas temperaturas, este circuito va a generar cierta potencia eléctrica. La potencia eléctrica o simplemente la corriente eléctrica que está circulando por medio de una resistencia genera calor. Y si estamos hablando de una temperatura de 100 milikelvins, es muy fácil con muy poca corriente generar, digamos, microwatts que inmediatamente calientan el ambiente y sacan, digamos, el sistema de este equilibrio térmico en el que tendría que estar. Entonces se vuelve un problema con muchísimas cuestiones que hay que adaptar unas a las otras y muchos, como, digamos, tenemos que ir haciendo como caminos alrededor del problema para poderlo hacer. Y eso todavía está en pañales, apenas vamos a empezar. Viendo esto, el Instituto Central de Sistemas Electrónicos del Centro de Investigaciones de Jülich, donde yo trabajé los últimos 4 años, donde dirigí el área de desarrollo de sistemas de detectores, llegó a la idea de que es el tiempo indicado de tratar de plantear sistemas integrados. O sea, digamos, poder conectar directamente al cristal o al superconductor donde estamos generando los bits cuánticos, sus sistemas electrónicos de lectura y manipulación de manera integrada, ¿no? O sea, en circuitos integrados, en pequeños chips que podrían estar de una vez adaptados a estos cristales donde estamos generando los qubits, para disminuir la cantidad de ruido y poder digitalizar de la información in situ, digamos, en el mismo lugar, para poder transmitir entonces no información analógica o corrientes eléctricas o señales eléctricas, sino información digital convencional, así como la conocemos, con los ceros y unos, a través de los cables que entonces puedan pasar de las diferentes etapas atravesando diferentes temperaturas para volver a subir de los casi cero absoluto hacia la temperatura ambiente que está afuera del crióstato, ¿no? Entonces esto disminuiría muchísimo la potencia eléctrica que se necesita y aumentaría, digamos, el performance, digamos, el desempeño de todo el sistema. Entonces esa es la gran tarea. Y entonces resultó que dentro de esta gran tarea se enfrentaron al primer problema. Y el primer problema es que hasta ahorita no ha habido una necesidad o una motivación para caracterizar y modelar dispositivos electrónicos que utilizamos en los circuitos integrados a temperaturas tan bajas, porque no habíamos tenido una aplicación para ello. Es decir, los circuitos integrados hoy en día se fabrican en una tecnología que tiene 60 años de maduración, con unos sistemas de calidad impresionantes, con digamos, una reproducibilidad impecable. Todo está hecho de una manera muy eficiente, pero trabaja normalmente a temperaturas de menos 50 grados centígrados a más o menos más 80 grados centígrados. Y no ha habido realmente aplicaciones para tratar de desarrollar modelos para que podamos diseñar circuitos integrados a temperaturas más bajas. Entonces, hoy en día, lo que está sucediendo es que estamos tratando, dentro de la física experimental, de detectar nuevas partículas subatómicas, ¿no? El último gran boom, ¿no?, en la ciencia fue el famoso bosón de Higgs, ¿no?, en CERN, pero también eso abrió la puerta y ahorita, como ya se descubrió esa partícula, todo el mundo está tratando de investigar estas partículas tan raras y tan difíciles de detectar, que son los llamados neutrinos. Y resulta que neutrinos son partículas muy pequeñas, pero sin ninguna carga eléctrica, que no interactúan con la materia, que nos atraviesan por millones, pero que son muy difíciles de detectar. Y una manera de detectar, por ejemplo, los neutrinos es utilizar materiales de centelleo líquidos. Uno de estos materiales que se utiliza hoy en día es xenón líquido,
que resulta que cuando se licúa, o sea, cuando se encuentra en el estado líquido, tiene una temperatura muy baja. Entonces, en estos detectores también ahorita hay toda una tendencia de realizar caracterización de la circuitería, digamos, de la electrónica, de lectura, de los destellos luminosos o de la generación de carga eléctrica dentro de este líquido de centelleo, que significa que transforma o a través de una interacción de la partícula subatómica puede generar, digamos, un cambio a nivel de luz o a nivel eléctrico dentro de esferas enormes, como hay una en el Polo Sur que está enterrada casi 1 kilómetro abajo del hielo, ¿no?, para poder estar aislada. Entonces, este tipo de aplicaciones fueron las primeras que indicaron que era necesario caracterizar, digamos, dispositivos electrónicos y microelectrónicos a temperaturas muy bajas. Por otro lado, en la astrofísica y en la astronomía, queremos tener sensores cada vez más sensibles. Si estos sensores están hechos con semiconductores como silicio, hoy en día, como todos los detectores de imagen, sensores de imagen como CCDs o cámaras que tenemos CMOS, ¿no?, de esta tecnología de producción masiva que utilizamos hoy en día, resulta que la detección de luz o detección de radiación se basa, entre otros, en el efecto fotoeléctrico. Significa que llegan los fotones, le pasan cierta energía en su interacción a los electrones, y la energía es lo suficientemente alta para que este electrón se pueda desprender de las fuerzas que lo tienen girando alrededor del núcleo del silicio, se va a encontrar de manera firme. Y si aplicamos un campo eléctrico, podemos ir acumulando estos electrones que se desprendieron, digamos, de los núcleos de los átomos de silicio, y eso es nuestra señal de salida eléctrica. Hicimos ya una transducción de luz en carga eléctrica. Pero lo mismo pasa, desgraciadamente, a cualquier temperatura arriba del cero absoluto, con los llamados fonones, que son cuantos de vibración de la materia. Entonces, digamos, si esta energía térmica llega a ser suficiente para que este electrón se desprenda del núcleo de un átomo, vamos a generar la llamada corriente en obscuro. Para nosotros esto genera ruido, no es parte de la señal que queremos detectar. ¿Y cuál es la manera más efectiva para bajar la razón de generación de electrones de manera térmica? Bajando la temperatura. Entonces, si queremos bajar la temperatura para bajar el ruido y volvernos mucho más sensibles, se han desarrollado, digamos, crióstatos y sistemas de enfriamiento para CCDs y cámaras digitales que se han estado utilizando en satélites, por ejemplo, en telescopios como el Gran Telescopio Milimétrico, el GTM, para lograr estos objetivos. Entonces, eso fue como la otra cuestión que ha ido sucediendo en paralelo. Entonces, ahora que ya tenemos el problema de querer enfriar a esas temperaturas dispositivos electrónicos para poderlos modelar, porque hay muchos cambios, o sea, lo que sucede a temperatura ambiente es que tenemos una cantidad muy grande de fonones, tenemos cierta física que está sucediendo con los electrones que queremos manipular por medio de campos eléctricos en los transistores y demás dispositivos microelectrónicos. Resulta que toda esta física empieza a cambiar a temperaturas muy bajas, porque de repente ya no hay fonones, ya no está vibrando la energía, ya no estamos teniendo electrones térmicamente generados, pero entonces las corrientes que seguimos teniendo en los dispositivos empiezan a ser corrientes generadas por efectos cuánticos de la materia, en donde electrones de repente se empiezan a mover por otro tipo de principios físicos que lo que hacen a temperatura ambiente o temperaturas más altas. Entonces, en todo este proyecto, ya para concluir, a la hora que se presenta la necesidad para generar los circuitos electrónicos para la lectura y manipulación de los bits cuánticos, de los qubits, necesitamos tener primero las herramientas de modelado, digamos, de modelos, para poder generar circuitos con los dispositivos electrónicos que operen a esa temperatura. Para poder obtener los modelos tenemos que tener resultados de caracterización, tenemos que medir estos dispositivos a esas temperaturas, y entonces se hace, digamos, la conexión
resulta que en el INAOE existe un laboratorio de criogenia que lo lideré al doctor Daniel Ferrusca. Sí, del GTM. Del GTM. ¿Por qué no hacemos una pausa, Daniel, y ya aterrizamos un poquito muy bien. En las actividades que en concreto vas a realizar, no solo tú? Exactamente. Te voy a preguntar también eso. ¿Cuál es el equipo de trabajo para este interesante proyecto? Vamos a una breve pausa para respirar tantito, tomar agua, y regresamos a platicar con el doctor Daniel Durini. Vamos a hacer una pequeña pausa en tu programa Conciencia para Crecer, del Laboratorio a la Calle. Regresamos en un momento. Cada día, nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad. Gracias a nuestros colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red. Y eso lo hacemos pensando solamente en usted. México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla. El nuevo patio de la Troje. Panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com. Hoy, Mesones Sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deleítese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. Continuamos en tu programa Conciencia para Crecer, del Laboratorio a la Calle. Regresamos al programa Conciencia para Crecer, del Laboratorio a la Calle. Estamos platicando con el doctor Daniel Durini, investigador del INAOE en Tonantzintla, Puebla. Daniel, nos estabas comentando que justo para caracterizar estos circuitos integrados, estos dispositivos, están utilizando el laboratorio de criogenia del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. También preguntaba yo un poquito, no eres un investigador solitario, entiendo, hay un equipo de trabajo. ¿Solamente utilizas la infraestructura del laboratorio de criogenia del GTM o igualmente el personal que lidera Daniel Ferrusca está participando en el proyecto? Y por parte de la coordinación de electrónica, ¿quién más está involucrado en el proyecto, Daniel? Muy bien, pues entonces, como iba yo platicando, es una maravilla que durante los últimos años, para cuestiones de los sensores del GTM, el doctor Daniel Ferrusca y su equipo en el laboratorio de criogenia del GTM haya desarrollado, Miguel Velázquez de la Rosa también, hayan desarrollado crióstatos, dentro de los cuales hay uno de ciclo cerrado que está basado en helio 3 y helio 4, pueden bajar, digamos, a temperaturas de hasta 250 milikelvins, que es justamente ya el rango de temperaturas que necesitamos para la operación y el funcionamiento de los qubits, ¿no? Entonces, al enterarme yo de esto, pues los invité a colaborar en este proyecto. Entonces, lo que llevamos haciendo más o menos 6 meses con ellos, desde el verano pasado, es la adecuación de los crióstatos para ahora poder enfriar ahí los encapsulados con nuestros circuitos integrados, nuestros chips, que van a contener
las estructuras de prueba que queremos enfriar, medir y luego modelar su comportamiento a esas temperaturas. Entonces ahí venimos. Alguien tiene que hacer estas estructuras de prueba, alguien tiene que decidir qué es lo que queremos medir, cuáles son los efectos adicionales, siendo uno de los efectos más importantes que queremos caracterizar es el autocalentamiento de transistores y dispositivos electrónicos, porque si al funcionar se autocalientan, están generando calor, están subiendo la temperatura del sistema, están cambiando las condiciones que necesitamos para el comportamiento adecuado de los qubits. Entonces invité a 2 investigadores de la Coordinación de Electrónica que llevan muchísimos años justo en estos temas, que son Dr. Edmundo Gutiérrez y el Dr. Javier de la Hidalga Wade, que de hecho el Dr. Edmundo Gutiérrez, desde su estudio de doctorado hace algunos años, que lo realizó en IMEC, que es el Instituto de Microelectrónica que está en Leuven, en Bélgica, se ha dedicado justamente a la caracterización y modelado de dispositivos a temperaturas criogénicas, en su caso hasta 4,2 kelvins, que es una temperatura muy usual porque es la temperatura del helio líquido, que es la que más, digamos, en la mayoría de los crióstatos en el mundo se puede alcanzar. El gran reto es alcanzar temperaturas menores a este 4,2 kelvins. Entonces, junto con el doctor Gutiérrez y doctor de la Hidalga y el doctor Ferrusca, y los demás, digamos, tenemos 2 estudiantes de doctorado, algunos estudiantes que están haciendo incluso sus prácticas profesionales. Estamos en el proceso, tenemos un estudiante de doctorado que acabamos de mandar al Centro de Investigaciones Jülich para que él desde allá esté diseñando las estructuras de prueba, está haciendo lo que llamamos el layout, que es son los datos que vamos a mandar al fabricante para que nos genere el circuito integrado con estas estructuras encima. Entonces eso es un gran logro porque bueno, va a estar allá 6 meses cooperando junto con nosotros, trabajando en el mismo proyecto, utilizando, digamos, toda la infraestructura de Jülich en Alemania, que es una gran ventaja. Y por otro lado, aquí estamos adecuando el crióstato, generando nuevas piezas para que embonen, digamos, los encapsulados con nuestros chips y los podamos enfriar a estas temperaturas. Entonces, el siguiente paso, cuando ya hagamos todo esto y logremos enfriar, es, digamos, caracterizar los dispositivos a diferentes temperaturas, entre 250 milikelvins, 350 milikelvins, 1 kelvin, 4 kelvins, y luego irnos poco a poco en pasos de 20 kelvins hacia la temperatura ambiente, que son unos 300 kelvins, más o menos 27 grados centígrados, para poder entonces, a través de las razones de cambio de diferentes digamos, características eléctricas de los dispositivos electrónicos que estamos caracterizando, generar sus modelos y poder explicar los fenómenos que contribuyen a su comportamiento dependiente de la temperatura en todos estos rangos diferentes de los cuales los vamos a estar caracterizando. Entonces, ese es el proyecto de colaboración que tenemos entonces entre la coordinación de astrofísica, en este caso el laboratorio de criogenia del GTM, la coordinación de electrónica y el grupo de microelectrónica, en donde también estoy yo junto con el doctor Edmundo Gutiérrez, el doctor Javier de la Hidalga, y el Instituto Central de Sistemas Electrónicos del Centro de Investigaciones Jülich. Yo creo que se habla de proyectos de grandes ligas y definitivamente es uno de ellos. Y estos proyectos de ligas mayores implican, como lo has descrito muy bien, aprovechar las capacidades que se encuentran en distintas partes del mundo, la infraestructura que se encuentra instalada en las distintas latitudes, y también algo fundamental, creo yo, pues para México, que es formar recursos humanos, investigadores. Decías, ya tienen un estudiante de doctorado en Jülich. Son las bondades de estos proyectos de grandes ligas.
¿Podrías catalogarlo, obvio, es un proyecto de ciencia básica? Es un proyecto definitivamente de ciencia básica. Voy a lo siguiente. Uno, ¿este proyecto es caro, Daniel? Es decir, ¿implica un presupuesto cuantioso? Sí. Por lo que hace el INAHue. Por lo que hace el INAHue no, que es justamente una de las ventajas, ¿no? Porque ya preexiste una especie de infraestructura, no estamos empezando de cero. Que es el laboratorio de criogenia. Esa es una... Y sobre todo el INAHue está poniendo su conocimiento y la experiencia. Okay. ¿No? Esa es la gran ventaja. Y por eso representamos, digamos, un socio bastante atractivo para los alemanes, porque no necesitamos gran financiamiento adicional. Lo que podemos hacer en el laboratorio de criogenia es lo esencial, y a raíz de eso viene toda la experiencia y el conocimiento a nivel de modelado e interpretación de los resultados de medición que vamos a ir obteniendo, que bueno, como científicos esperamos tener efectos que no podremos explicar en primera instancia, porque entonces significa que vamos a poder abrir, esa es como la gran esperanza, abrir nuevos temas y nuevas líneas de investigación a raíz de estos efectos nuevos que tal vez vamos a estar encontrando, porque esto no se ha hecho a nivel mundial, y así podemos incidir, digamos, y ser socios de centros que van a invertir muchísimo más dinero, porque ellos sí van a tratar de desarrollar estos sistemas de computación cuántica gracias a los modelos que nosotros también les estaremos enviando. Te preguntaba si podemos clasificar a este proyecto como de ciencia básica. La respuesta que me diste es afirmativa. El CONACYT de esta administración nueva ha venido afirmando que va a apoyar la investigación básica. Por fortuna dices que no es un proyecto cuantioso, gracias a que la inversión pasada que hizo el GTM en este sentido ya está operando. Sin embargo, digamos, si tú quisieras presentar el proyecto ante el CONACYT, y para que un poquito nuestro público escucha, si el CONACYT te preguntara cuál es el problema que vas a resolver, porque se habla mucho en estos primeros 100 días de esta administración de que la ciencia y la tecnología deben ir enfocadas a resolver problemas muy puntuales, y entonces con base en ese criterio general priorizarían los apoyos. Digamos, si tú te acercaras al CONACYT porque requirieras un presupuesto para una etapa posterior que eventualmente requiriera más dinero, y te preguntaran qué problema vas a resolver que a la gente le sea atractivo, ¿cómo lo definirías, Daniel? Bueno, en este caso en particular, más bien, empezamos por lo general. A mí me parece que en general es necesario invertir en ciencia básica. Y una de las cuestiones de la ciencia básica es que no tenemos a priori o en primera vista una aplicación muy clara, digamos, de lo que vamos a encontrar, porque eso se dan posteriormente. Digamos, lo que tenemos al principio es una curiosidad científica. Queremos explicarnos el mundo, ¿no? Entonces, siempre lo que se da es en estos ejemplos. Marie Curie, cuando empezó a trabajar con los rayos X, pues no entendía muy bien para qué sirve, pero le empezó a parecer muy interesante. Y hoy en día, bueno, es la base de toda la medicina nuclear y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esto pasa con muchísimas áreas de la ciencia básica. Entonces, es vital, es importantísimo para todos los países, incluido México, invertir en ciencia básica, porque no sabemos, los beneficios no son planeables. Si uno empieza 100 proyectos, es probable de que de 3 tenga un beneficio a corto plazo real, contundente, que genere, digamos, algún tipo de aplicación tecnológica que se traduzca en más empleos o en un nuevo principio y se funde una compañía, o yo no sé, ¿no? Este tipo de cuestiones. Sin embargo, decías que IBM, Google, Intel están invirtiendo mucho dinero.
Sí. Quiere decir que... Esto es un gran... Claro, y ahí venimos a lo particular, eso fue lo general. Y en lo particular, en este caso, a mí me parece que la computación cuántica es el futuro. O sea, viene y va a arrasar. Y si México tiene la oportunidad de subirse al tren de este desarrollo y hacer una contribución, por más limitada que sea, pero importante, es poner su bandera, digamos, en el circuito internacional de desarrollo de una tecnología revolucionaria que va a venir en los próximos 10 o 15 años. Y tener acceso a esa tecnología no nada más es pagando derechos por, ¿no? de tecnología que está desarrollada en otra parte, sino también por medio de colaboraciones como esta, en donde el derecho se ha ganado porque hemos contribuido científicamente al desarrollo de esa tecnología y hemos tenido una oportunidad de colaborar y ver desde adentro en qué principios y en qué tecnología está basada, digamos, una computadora cuántica. Entonces me parece que desde ese punto de vista es estratégicamente importante para el gobierno de México y para la sociedad mexicana apoyar este desarrollo de la computación cuántica, entre otros temas. Y entonces, dentro de ello, además, empezar a resolver problemas tan palpables y tan tangibles como es la caracterización y el modelado de estructuras microelectrónicas a temperaturas criogénicas, no sabemos qué más va a salir como, digamos, como efectos secundarios, ¿no? ¿Qué otros efectos vamos a poder descubrir en los cuales vamos a poder basar nuevos principios de sensado, de medición o de otro tipo de cosas? Son esas pequeñas sorpresas científicas que siempre acompañan un desarrollo de ciencia básica real, ¿no? Cuando realmente no es ciencia aplicada, sino que estamos buscando la explicación a ciertos fenómenos en la naturaleza. Entonces, desde el punto de vista, pues esa sería mi argumentación. Entonces, significa que los beneficios y la aplicación directa de proyectos de ciencia básica como ese tipo son algo que no podemos planear, pero que seguramente se darán a lo largo del desarrollo de un proyecto de este tipo, que es un proyecto muy ambicioso, interdisciplinario, digamos, transinstitucional e internacional, como es lo que estamos haciendo actualmente. Y hay un comentario también ya cuando hablamos de la actual administración del CONACYT. Me parece que se habla muchísimo de alcanzar esta autonomía tecnológica, ¿no? Esta autosuficiencia de México en muchas áreas, que me parece que es algo muy loable, pero me parece que siempre hay que matizar qué es lo que significa, qué es lo que queremos expresar, cuál es la idea detrás de ello. Y me parece que es importante siempre decir que la idea definitivamente no puede ser que México se aísle del mundo y trate de desarrollar su propia ciencia por sí mismo de cero. Es mucho más que México ponga su bandera y se incorpore al circuito internacional de la ciencia, en donde actualmente no está presente, ¿no? Es decir, hay muchísimas colaboraciones internacionales que se están dando, porque esa es una de las cosas buenas de la ciencia no tiene fronteras. Entonces, hay colaboraciones internacionales en donde la gente tiene una movilidad impresionante hoy en día a través de cuestiones de postdoctorado o de realizar estudios de doctorado en diferentes colaboraciones en todo el mundo, cosa que yo siempre les digo a mis estudiantes que tienen que aprovechar, porque hay que ver cómo se hacen las cosas en una colaboración y en otra colaboración, en una tercera y cuarta, porque es experiencia y conocimiento que luego uno trae a otros ámbitos de la ciencia y la enriquece. Y México no está participando activamente, o nada más en casos excepcionales, de esta red internacional. Entonces, una autosuficiencia y una autonomía científica, me parece, no puede ser el aislamiento, sino una incrustación en la red internacional. Es poner la bandera y empezar a recibir científicos e investigadores de otros países que vengan a hacer ciencia a México y motivar la estancias de científicos y estudiantes de doctorado mexicanos que lo hagan en otros países. Y eso va a enriquecer muchísimo el ambiente científico de México, que hoy es muy, digamos, está viendo hacia sí mismo, está muy aislado, según yo veo, de todo este circuito que existe y que se ha construido a lo largo de los últimos 50 años. Muy bien. Hablando de recibir investigadores, gente de diversos países, para el proyecto en concreto que estás
desarrollando con la gente de Jülich. Entiendo que en octubre del año pasado vino el doctor Stefan van Wessel y Carsten Degenhardt a México. Entiendo a constatar cuáles son las capacidades que ofrece el INAOE, en concreto el laboratorio de Crogenia. ¿Y cuál fue la opinión? ¿Qué ideas se llevaron? Bueno, yo, uno de mis grandes objetivos fue, a la hora de decidirme regresar a México, y lo sigue siendo muy fuertemente, es establecer puentes de intercambio académico con Alemania, ¿no? Claro. País donde yo trabajé tanto en un instituto Fraunhofer durante 9 años, instituto Helmholtz, que es el de Jülich, durante los últimos 5. Entonces, una de las cuestiones importantísimas, y ahí viene un poco la explicación de todo lo que acabo de decir, es que en Alemania la escena mexicana, o digamos la realidad científica de México, es absolutamente desconocida, ¿no? No se conoce a grandes niveles dentro de la comunidad científica alemana qué es lo que estamos haciendo en México. Entonces, una de las primeras cosas para establecer este puente y poder realmente trabajar en este sentido fue invitar al director del Instituto Central de Sistemas Electrónicos, que es Stefan van Wessel, y al, digamos, el jefe del desarrollo de sistemas nano y microelectrónicos y sistemas de detectores, cosa que yo hacía antes. Entonces es el que siguió. Fue tu sucesor. Fue mi sucesor, el doctor Correcto. Carsten Degenhardt. Y los invité primero al Instituto de Física de la UNAM. Entonces estuvimos un día entero por allá, visitamos la Facultad de Ingeniería, el Centro de Instrumentos en la UNAM, luego vinimos al INAOE, visitamos el Gran Telescopio Milimétrico, el telescopio Hawk, ¿no?, que está abajito. Visitamos la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAP y el Laboratorio de Diseño y Caracterización de Circuitos Integrados. Entonces hicimos, digamos, en una semana, traté de enseñarles las diferentes realidades que se viven en México, tanto dentro de la UNAM y el CIMBESTAB también, como también aquí en Puebla. Y la reacción fue muy positiva, ¿no? Les impresionó muchísimo que un país, digamos, como México, pueda tener proyectos tan importantes, tan megaproyectos como es un GTM, ¿no? Que es algo impresionante que estemos ahí, que me parece que hay que seguir apoyando a nivel de ciencia básica. Y también los motivó ver y descubrir el nivel de los estudiantes de doctorado y el nivel de enseñanza que tenemos en muchas de las áreas en institutos de investigación de CONACYT como es el INAOE, o en facultades de ciencias de la electrónica como es lo que tenemos en la UAP, y que utilizamos herramientas y tenemos gente brillante, investigadores realmente de primer nivel que pasaron muchísimos años también en el extranjero y que han regresado a México trayendo toda esa experiencia. Entonces eso yo pienso que les dio mucha seguridad, y a raíz de ello empezamos también esta colaboración, y el primer gesto, digamos, fue invitar a un estudiante nuestro de doctorado para una estancia de 6 meses totalmente pagada por ellos, para que apoye el proyecto que estamos haciendo en conjunto, cosa que me imagino no hubiera sido posible si no se hubieran llevado una muy buena impresión del nivel que tenemos aquí a nivel de ciencia. Entonces me parece que ese es un poco el camino. Necesitamos darnos a conocer, y además de, darnos a conocer, ¿cómo lo vamos a hacer? Es estando presentes en los congresos internacionales, en las colaboraciones internacionales, teniendo contacto directo con investigadores de otros países y de otras instituciones, porque a mí me parece muy importante siempre repetir que la ciencia no tiene fronteras, es una cuestión internacional, en donde estamos viendo de dónde sacamos recursos, que eso es otro tema, pero mi experiencia de 14 años en Alemania es que todos los equipos de investigación son absolutamente transnacionales, sí. O sea, participan personas de todo el mundo, y México debería estar más presente, lo está. Hay gente trabajando en CERN, también de la UAP, sí, de la UNAM, hay personas trabajando en diferentes aceleradores de partículas, que son mis temas, hay presencia, pero son siempre como
son historias individuales excepcionales, y lo que necesitamos es masificar. Necesitamos una masa de investigadores, necesitamos una masa crítica de mentes pensando, y que se les ocurran una cantidad impresionante de ideas, porque no todas las ideas van a prosperar en algo benéfico para el país, pero mientras más sean, mayor va a ser la probabilidad de que algunas de ellas puedan transformar nuestra realidad de manera efectiva y directa. Entonces necesitamos más investigadores. Totalmente de acuerdo. Pues la hora prácticamente se esfumó como siempre en todas las semanas. Es increíble, no alcanza el tiempo para platicar de tantas cosas interesantes. Después de escuchar al doctor Durini, yo quisiera hacer una pequeña reflexión. En estos 100 días de esta administración que se cumplen el domingo, desafortunadamente para el sector ciencia y tecnología ha habido mucho ruido en los medios de comunicación. Se ha hablado de escándalos al interior del CONACYT, de corrupción, de dinero mal invertido, que si es malo transferirlo a la iniciativa privada o no, en fin. Pero el día de hoy hemos hablado de un ejemplo de qué es lo que hacen nuestros científicos, los científicos que realmente trabajan. Las burocracias son otra cosa, y ciertamente esta administración que está comenzando tiene que corregir lo que deba corregir, por supuesto, pero también tiene que apoyar este tipo de proyectos, porque vaya que el talento existe, y por fortuna existen investigadores como Daniel Durini, que tienen conexiones internacionales muy importantes que debemos aprovechar, debemos replicar. Ojalá, y es la última pregunta porque creo que se nos vino el tiempo encima, Daniel. Primero, felicidades. Y después de esto, ¿qué sigue? Claro, estamos hablando de algo que estás empezando, pero seguramente eres una persona muy inquieta. Sí, tengo varios proyectos. Nosotros estamos armando también un telescopio Cherenkov atmosférico junto con los institutos de física y astronomía de la UNAM y 2 universidades en Alemania, una es de Würzburg, otra es de Aachen. Y en estos temas lo que necesitamos es más jóvenes, más estudiantes. Tenemos oportunidad para tesis de doctorado, para tesis de maestría, y queremos establecer estas líneas de investigación novedosas basadas en colaboraciones, que es algo que en México todavía tenemos que aprender. Si queremos realizar proyectos ambiciosos de sistemas completos, necesitamos grupos de investigación, necesitamos que cada quien participe con algo que ya es bueno en ello, y no tratar de hacerlo nosotros mismos y saber de todo y hacernos especialistas en 3 meses en cosas que hay gente que lo hace mucho mejor. No es que no podamos, pero hay gente que lo lleva haciendo muchos años con mucha experiencia. ¿Por qué no asociarnos? Y eso es entonces también un pequeño guiño hacia las políticas de evaluación de los investigadores. En México lo sagrado y lo más importante son líneas individuales de desarrollo científico, en donde este tipo de colaboraciones no son bien vistas. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo se queda a nivel de digamos, comprobar un principio científico nuevo, ¿no? Tengo una buena medición, saco algunos artículos y ahí termina la historia. Y a mí me parece que hay que ir más allá. Hay que unirnos como equipos, y de esos nuevos principios de operación basados en una nueva física, nueva química, nuevo entendimiento, crear sistemas mucho más ambiciosos dentro de la ciencia experimental, la medicina, ciencias biomédicas, ingeniería electrónica. Y eso podría ser el futuro que nos lleve, y eso realmente retribuiría en México de una manera directa y concreta la solución de problemas nacionales que tanto nos está planteando el CONACYT. Pero no podemos, si lo único que me están pidiendo son artículos, es lo único que funciona, y además donde yo soy el primer autor.
Entonces, si estoy en una colaboración, las grandes colaboraciones del CERN, estábamos hablando del bosón de Higgs, las primeras 2 páginas son 200 nombres de toda la colaboración de gente que trabajó, y todo el mundo trabajó, ¿no? Entonces, hay que como entender estas tendencias novedosas de la ciencia, en donde esta idea de lo científico como la gran cabeza pensante ya la dejamos algunas décadas atrás. Estamos en una nueva época de ciencia basada en colaboraciones. Ese es mi mensaje. Muy bien, ha sido un placer platicar contigo, Daniel. Espero que no sea la única vez. Siempre vas a tener las puertas abiertas en este programa. Les agradezco mucho su atención. Los espero la próxima semana en su programa Conciencia para Crecer. Muy buenas noches y hasta la semana entrante. Buenas. Este fue tu programa Conciencia para Crecer, de Laboratorio a la Calle. Ojalá haya sido de tu agrado, y si despertamos tu curiosidad por la ciencia y la tecnología, te invitamos a escucharnos nuevamente el próximo martes de 7 a 8 de la noche a través de www.mexicoprioridad.com. Cada día, nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad.